Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a este breve pero intenso espacio de historia de Lora. Memorias de Lora. Este es el segundo capítulo que le dedicamos a la figura de El Niño de Oro, un industrial nacido en Sevilla, pero loreño de adopción que triunfó en el mundo entero con los aceites Blanquete y Oro que fabricaba aquí, en Lora. Hoy vamos a descubrir qué pasó con este hombre, que llegó a ser muy rico, pero que según cuenta una vieja leyenda que ha corrido de boca en boca hasta nuestros días, lo perdió todo jugando a las cartas y murió pobre en la estación de Utrera. ¿Sería verdad aquella leyenda? Estén atentos, porque hoy les vamos a revelar el final y es posible que se lleven alguna sorpresa. Por situarnos un poco, les resumo lo que ya contamos en el programa anterior. José Gonzalo Sebastián Prieto García nació en Sevilla en el año 1845 y era hijo del sevillano José María Prieto Fernández y de la loreña María Antonia García Márquez. Precisamente de sus padres y de sus tíos maternos, los García Márquez, Prieto heredó una gran fortuna en dinero, tierras, ganado, inmuebles. Heredó incluso la que sería su vivienda principal, que estaba entonces en la calle Hornos, luego llamada Bilbao, y actualmente Reyes Católicos, muy cerca del Cristo. Aquí se vino a vivir con su esposa, la almeriense María Antonia Bustos Orozco, con quien tendría ni más ni menos que 9 hijos. El primero fallecería siendo muy pequeñito, luego sabremos qué pasó con los otros 8, todos nacidos en Lora. Si esto todavía no les llama la atención, esperen un poco, verán qué interesante se pone la película. El señor Prieto montó en Lora su fábrica de aceites refinados San José, justo enfrente del lugar que actualmente ocupa el cuartel de la Guardia Civil. Con el producto de las aceitunas que nacían en los olivares de nuestro pueblo, se presentó a las exposiciones universales de Barcelona y de París, y en las dos le concedieron la medalla de oro. Por eso mismo el nombre de Lora del Río salía en los más importantes periódicos económicos de aquella época, y el ayuntamiento lo nombró hijo adoptivo de la villa. A partir de ahora les vamos a contar la parte más negativa de esta historia, y es que el destino se le comenzó a torcer a Prieto con una gran sequía, a la que siguieron unos fuertes temporales que lo inundaron todo. Luego llegaron las huelgas de los obreros, las subidas alarmantes de los precios y el fraude de aceites de algodón que se hacían pasar por aceites de oliva y que hizo daño a mucha gente. El Niño de Oro, al que llamaban así por ser muy rico tan joven, fue vendiendo su patrimonio para pagar deudas y que sus trabajadores no se quedaran sin cobrar. Cuentan que le gustaba jugar y apostar a las cartas, algo que estaba prohibido en aquellos años, pero que era una afición muy extendida entre las clases más pudientes. También cuentan que en una última partida se jugó muchas de sus propiedades, incluida la casa donde vivía con todos sus muebles dentro. El hombre que había maravillado al mundo desde Lora del Río se había arruinado. La esposa, María Antonia Bustos, cogió a los 8 hijos y se marchó a su tierra, Almería, donde su familia aún tenía cierto poder social, político y económico. Algunos de sus familiares fueron, por ejemplo, su cuñado Juan José Vivas Pérez, farmacéutico que inventó una revolucionaria fórmula medicinal llamada salicilatos de bismuto y cerio, que servía para la disentería, para la tos, para las embarazadas, las enfermedades infantiles, la diarrea, el tifus, el cólera. Un hijo de este farmacéutico, llamado igual que su padre, Juan José Vivas Pérez, y que era director de un periódico almeriense, fue torturado y asesinado durante la Guerra Civil.
Otro descendiente de la familia de la mujer del Niño de Oro sería Guillermo Verdejo Vivas, que llegó a ser alcalde de Almería. A su hijo Francisco Javier lo mató una bala perdida en 1976 mientras escribía en una pared "Pan, trabajo y libertad". Uno de los hermanos de María Antonia, Paco Bustos, fue 2 veces alcalde de Almería y además montó una fábrica de hielo en la ciudad. El hielo era un artículo de lujo que hasta entonces traían en burros desde la sierra. ¿Qué pasó con los hijos del matrimonio? Recordemos, todos habían nacido en Lora. Pues veamos. Las 3 mujeres, María de Setefilla, María de los Ángeles y la más pequeña, María del Carmen, se hicieron monjas desde muy jovencitas. De los varones, el primero, José, falleció a muy corta edad y fue enterrado en el cementerio de Lora. Sebastián, Manuel de Jesús, Rafael y José María Prieto Bustos se hicieron funcionarios y Antonio escogió la carrera militar. Este último, Antonio, fue el único de todos que tuvo descendencia y murió fusilado en 1936 en la cárcel Modelo de Madrid. La esposa del Niño de Oro, María Antonia, quien había donado, entre otros bienes, el púlpito de hierro que aún se conserva hoy en el santuario de la Virgen de Setefilla, fallecería en Almería a causa de una tuberculosis a principios del siglo XX. Ya sabemos que el destino de la familia fue Almería, pero ¿a dónde se marchó nuestro protagonista? Habíamos dicho que consiguió los máximos galardones en las exposiciones universales de Barcelona y París a los aceites de más calidad. En ambas muestras coincidió con otro gran innovador andaluz y rico aceitero, el utrerano Enrique de la Cuadra y Gibaja. A ese mecenas de Utrera, igual que a nuestro paisano, también le gustaban los juegos de azar, tanto que hasta montó su propio casino en su pueblo natal. Después de la ruina, José Gonzalo Prieto García se fue hasta Utrera a pedirle amparo a ese amigo que le dio cobijo en la famosísima fonda El León de Oro. En ese lugar, en 1895, después de haber cumplido los 50 años de edad, fallecería Prieto en la más absoluta soledad, sin dinero, sin propiedades y sin familia. Un tipo de tuberculosis llamada tabes mesentérica fue lo que acabó con la vida de este industrial que había llevado el nombre de Lora del Río hasta los más remotos rincones del mundo económico de finales del siglo XIX. La tabes mesentérica, por cierto, es una especie de tuberculosis que te va devorando por dentro, lenta pero dolorosamente. Murió pobre, sí, pero no mendigando unas monedas en la estación de Utrera, como afirmaba la leyenda. A su amigo Enrique de la Cuadra, Utrera le ha dedicado todos los honores posibles y le ha dado en su historia el lugar que merece. A José Gonzalo, el Niño de Oro, Lora no le ha reconocido nada, nunca. Da igual cómo perdiera su fortuna, pero nadie puede negar lo muchísimo que hizo por el progreso de nuestro pueblo, ni por haber puesto el nombre de nuestra villa en los titulares de los más aclamados periódicos de la época, ni por el prestigio que consiguió para nuestra tierra. Esta generación está perdiendo la gran oportunidad de reconocerlo y homenajearlo. ¿No se merecería este hombre una calle o una plaza o una estatua o un museo o yo qué sé, para que nunca se olviden lo que hizo por Lora del Río? Yo pasé muchos años investigando su final. En plena pandemia, cuando estábamos confinados en las casas, se abrieron a través de internet muchos archivos y a base de paciencia y muchas horas y días y meses, di por fin con la verdad y la pude publicar. Y aunque yo siga dando la lata con el homenaje, es ahora a los políticos que nos gobiernan a quienes le corresponde la responsabilidad de que nuestra historia nunca olvide a José Gonzalo Prieto García, el Niño de Oro, loreño de adopción, pero que hizo por Lora más que muchos de los nacidos aquí.
Ojalá que este llamamiento no vuelva a caer en saco roto como tantas otras veces. Hasta aquí el programa de Memorias de Lora. En Onda Cero, Lora del Río. Un abrazo.